que estuvimos trabajando la interpretación de los resultados de la gasometría con un algoritmo, ¿no? Para irnos colocando o era alcalosis, si era metabólica o era respiratoria. Aquí podríamos hacer lo mismo, un algoritmo para decidir si de acuerdo a los resultados el paciente no tiene nada, tiene un estado previo a la diabetes, conocido como prediabetes o intolerancia a la glucosa, o bien si definitivamente ya tiene una diabetes bien establecida, ¿no? Eso, algoritmos, ¿no? Para irnos guiando sobre la toma de decisiones. Pero más allá del resultado propio del laboratorio, se tienen que considerar otros factores. Es que las pruebas de laboratorio dan un dato aislado, sino que es algo que en el organismo, repercusiones, ¿verdad? Estas repercusiones las podríamos también considerar como manifestaciones, en el caso que les dijéramos signos o síntomas de la enfermedad, pero también podríamos irnos antes de el diagnóstico, antes de los síntomas y pensar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas? Si ya nos aclararon aquí sus compañeras que las causas de la diabetes tipo la diabetes tipo 1, inmunológica, es decir, hay una destrucción de los islotes pancreáticos que producen la insulina. La diabetes tipo 2 no tiene una sola causa, es multifactorial. Hay unas características multifactorial que precisamente una enfermedad compleja, compleja de dilucidar, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque y lo que se van asociando son puntos que le dan al o la mayor probabilidad, o también se puede decir con un riesgo aumentado, la enfermedad. Los factores para desarrollar la enfermedad, que le llamamos no modificables, o factores de riesgo modificables, la edad, por ejemplo, cable. Y no es que sea un factor de riesgo, sino que hay enfermedades que están asociadas más a un sexo que otro, ¿no? En el caso de la diabetes, ya estadísticas previas que se han estudiado poblaciones con pacientes, se llega a decir por qué este factor que estoy mencionando se considera un de riesgo. En el caso de la edad, por ejemplo, entre más jóvenes el paciente tiene de desarrollar la enfermedad. Se presenta más adultas que en personas. Tiene que ver un poco con la tasa de metabolismo, porque si bien es cierto, una persona mayor, un poco su metabolismo, pues hay una actividad todavía. Parece ser que sigo con problemas de conexión. Esto sucede cuando, bueno, se dan cuenta porque se oye doble, porque hablo en el micrófono del Se dan celular. cuenta porque se oye doble, porque hablo en el micrófono del celular Y lo cierro cuando ya veo que ya me conecté correctamente. La verdad no sé, porque no había tenido tantos problemas de conectividad como el precisamente. No sé si se sigue. No sé si ¿Están viendo mi están pantalla? viendo mi pantalla. Les quiero compartir ese algoritmo que No, yo les profe. decía. Bueno, mi cosita de aquí dice que tengo acceso a internet. Sin embargo, ya me cerró la aplicación.
por otra parte, voy a abrir esto mientras para ir platicando aquí. Esta es mi conexión de celular. Se ve quizás un poco diferente a la conexión de... Es el ángulo, ¿no? Debe ser. La conexión de la computadora el ángulo es diferente. Yo les decía, ¿no?, que los factores que podemos considerar para la presentación o como riesgo de desarrollar la diabetes puede ser, primero, el peso, ¿verdad? Dijimos que había vamos a quitar uno de los micrófonos. Y uno de las cámaras, porque ya no ven. Típicamente cuando son personas muy bajitas, el peso sí cobra un valor muy importante. Es cuando nosotros podemos encontrar más metabólicos, ¿no? Una persona más difícil sería, ¿no?, y todos los problemas derivados de sobrepeso. Sino que se tiene que establecer el peso, nosotros lo podemos, como le decimos, un índice, también conocido como índice de masa corporal. Este índice de masa corporal se puede calcular, como le decimos, un índice conocido como masa corporal, el peso del paciente y la estatura. Lo único que tenemos que hacer es dividir la y la estatura es dividir lo que pesamos. Me dice cuando vean mi pantalla del algoritmo que lo voy a hacer grande para que nos vayamos por... Si yo no lo veo en la pantalla de computadora, bueno, diagnóstico y esto, podemos irnos primero a algunas medidas que antes de verla podemos hacer ajustes en nuestros... estimular mucho el autocuidado. Nadie va a venir a cuidarnos o a decirnos, bueno, no que seamos bebés. Pero ya una vez que somos adultos, pues tenemos que ser responsables de nuestro propio cuerpo, ¿sí? En el caso de fomentar el autocuidado es precisamente para hacernos responsables sobre lo que comemos, sobre cómo nuestra salud mental, no evitarlo, por lo menos, pues, tomar un tratamiento adecuado para estos problemas, ¿no? Porque muchos de ellos derivan también en problemas nutricionales, ¿no? Que tener toda alimentación emocional, porque es precisamente como hacen las emociones, Porque no lo escucho bien. emociones, porque ustedes se emocionan con sus momentos de tratamiento, control, prevención, etcétera, de la diabetes, ¿no? Ya algunas de sus compañeras participaron amablemente y nos dieron un resumen de las pruebas y de algunas características incluso
complicaciones que se pueden presentar con los pacientes diabéticos cuando no hay un buen control ni un buen tratamiento, ¿verdad? Entonces, hablábamos que de inicio los algoritmos deben iniciar con algunas estrategias para prevenir las enfermedades. Se habla mucho de la actividad física, el control de los alimentos, de tener una alimentación balanceada para poder tener precisamente un mejor. Pero también es importante que si las personas fuman, puedan evitar este hábito que les puede pues hacer algunos pues aumentar el grado de riesgo, ¿no? Entonces, a estos factores aumentado, pues podemos considerar. Ahí está su rayo. Sí, ya se lo vio. No. Cálmate. Me voy a acusar con mi mamá. Yo no se escucha, ¿no? Colgó. Estoy compartiendo mi pantalla, espero que si se vea, me avisan cuando ya la vean. Es que, como yo les decía, inicia con intervenciones para la prevención de la diabetes. Y estos que vemos en el cuadro de hasta arriba, pues son estos precisamente los que les mencionaba, ¿no? Fomentar la responsabilidad en el autocuidado, es decir, cuidarse uno mismo, de hacerse responsable de lo que come, de la actividad física que hace, de los hábitos en cuanto a las toxicomanías, como por ejemplo el tabaquismo, ¿no? Voy a avanzar esto porque ya tenemos poco tiempo y perdí algo de tiempo en las conexiones fallidas. Bueno, después de que ya hicimos prevención de la diabetes con base en mejorar un estilo de vida pues saludable y conservarlo, ¿verdad? Si encontramos factores de riesgo, considerados factores de alto riesgo, porque hay algunos factores que pueden estar considerados como de mediano riesgo, de bajo riesgo, para el desarrollo de diabetes, pero estos 4 que vemos aquí son los de mayor riesgo. Uno de ellos es el índice de masa corporal mayor de 25. Y yo les decía, serio, es sale precisamente de un cociente, que saben ustedes que un cociente es, ¿verdad?, una cosa sobre otra, de donde nosotros podemos obtener pues un resultado final. Aquí pues el peso sobre la estatura al cuadrado. Y IMC significa, te lo voy a poner en el chat, índice de masa corporal, porque aquí lo tiene abreviado, ¿no? Solo para que no se pierdan este concepto. El índice de masa corporal, ya les decía que es un cociente. Un cociente, pues es una división, es de cuando ponemos un diagonal, no, esto sobre esto. ¿Qué tenemos sobre qué? Pues el peso sobre la estatura. Pero la estatura al cuadrado. Aquí no sé cómo poner el superíndice. No es estatura 2, es no sé cómo poner. Le voy a poner bolita cuadrado. No es que sean 2 grados, es que es estatura al cuadrado. Un poco es por 2. No sé si me explico a qué se refiere con estatura al cuadrado, ¿no? Aquí les voy a poner mi ejemplo, cómo calculo yo mi índice de masa corporal. Pues tengo que poner mi peso, que son 85 kilos. Acuérdense siempre de usar sus unidades, ¿eh? 85 ¿qué? Pues kilos. ¿Sobre qué?
1,75 metros. Pero como esto lo tengo que hacer al cuadrado, tengo que multiplicar 1,75 al cuadrado, ¿verdad? Y cuando hacemos esta operación, me da 3 y algo, pero como no me sé la regla del 1,75, voy a hacerlo con una calculadora. Permítanme. .06. Entonces vamos a sustituir este valor. Entonces quedaría, mi índice de masa corporal sería la división de 85 kilos sobre 3,06. Acuérdense que es la estatura al cuadrado. 25 voy a poner dos separados para que no digan que es. Bueno, y esto, pues, si ya hacemos la división tal cual, con 85 sobre 3,06, 25 y me da un valor de 9. Ajá, perdón, a ver. Esto es mi peso sobre mi estatura. A 27.65. ¿Por qué me dio 9? No sé, ya no sé usar la calculadora. Sí, efectivamente, ese debe ser el valor. Miren, ahorita les voy a compartir otra pestaña para encontrar. A ver, me quedé con esa duda de por qué hice el mal. 5 kilos entre 3,06, 25. 27.75. Ahora sí me salió. ¿Y qué cosa? 27.75 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, ustedes pueden hacer este cálculo para que ahorita platiquemos en base a dónde nos ubicamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro índice de masa corporal? Y eso, ¿qué significa, no? Para que podamos entender el detalle de por qué las personas que tienen arriba de 25, arriba o igual de 25, pueden tener condiciones de alto riesgo para desarrollar diabetes. Bueno, ahora les estoy compartiendo la pantalla donde aparecen los valores de referencia para el índice de masa corporal y entonces ya podemos ubicarnos con base en estas clasificaciones de el índice de masa corporal es pues el cuerpo que tenemos, ¿no? ¿De qué tamaño es nuestro cuerpo? Si es delgado, pues normal, podríamos decirlo, o que ya presenta algún tipo o alguna clase de sobrepeso. Yo, por ejemplo, en el 27 que me ubico, caigo en esta clasificación de preobesidad. ¿Sí? También, bueno, se le considera sobrepeso en general, ¿no? Entonces aquí sí cubro este requisito que habla el algoritmo de que los que tenemos arriba de 25 tenemos condiciones de alto riesgo para el desarrollo de la diabetes mellitus, ¿no? Pregunté que si alguien sacó su índice de masa corporal. ¿Sí me escuchan correctamente? Es que no estoy seguro que me estén siguiendo porque nadie comenta nada. ¿Sí ven mi pantalla con la clasificación de los índices de masa corporal? Sí, maestro, Sí, se ve, profesor. Ok, bueno, si les quedó claro y nadie quiere participar, bueno, continuamos con el dato de que estábamos hablando
del algoritmo, ¿verdad? Otro de los criterios para considerar alto riesgo a un paciente, metro de cintura, esto es como más fácil de entender porque solo se trata de medir la cintura con una cinta y ver si pasa de estas medidas, ¿no? Arriba de 80 en mujeres, de 90 centímetros en hombres. Si esto es así, entonces pues le ponemos otra rayita para decir, bueno, ya tiene índice de masa corporal arriba de 25, tiene el perímetro de la cintura también arriba de 90, en mi caso, por ejemplo. No sé si mida esto mi cintura, después lo voy a hacer. Y además, bueno, en el caso de las mujeres que tengan antecedentes de diabetes gestacional, si han tenido hijos, cabe señalar que hay un tipo de diabetes que se presenta solo en el embarazo, pero que estas mujeres pueden tener riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2 durante el resto de su vida, es decir, después del embarazo. En el caso de los hombres, pues podríamos hablar también, y en el caso también de las mujeres que no se han embarazado, pues antecedentes familiares, ¿no? Que tengan familia con la enfermedad pues ya diagnosticada, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos, tíos, familiares. Pero los más importantes para considerar que tenemos antecedentes son nuestros padres, ¿sí? Si yo digo que mi hermano tiene y yo no tiene, pues esto podría ser menos relacionado, porque recuerden que mis hermanos están en una línea horizontal genéticamente, ¿no? Pero verticalmente mis genes proceden de mis padres, ¿no? Los de mi hermano también de mis padres. Y esto es lo que nos va a dar una idea de si tenemos o no antecedentes familiares. En el caso de las dislipidemias se trata de enfermedades asociadas al aumento de colesterol y triglicéridos en la sangre. Estos antecedentes, la dislipidemia, perímetro de cintura, índice de masa corporal, estos en conjunto les llamamos factores de alto riesgo, pues estos pacientes se consideran, mientras que se hagan pruebas periódicas, les llamamos chequeos, para la prueba de glucosa en ayunas. Esta glucosa en ayunas requiere ciertos requisitos para que se haga, pero ahorita vamos a hablar de las pruebas en cuanto a sus detalles. Ahorita solo les voy a decir, el algoritmo nos dice solo los valores que nos ayudan a decidir, ¿se acuerdan? No vienen detalles específicos de cómo se hace la prueba. Si en una prueba de glucosa en ayunas, que también le decimos glucemia central, tenemos 3 probables resultados, ¿verdad? Bueno, hay muchos probables resultados, pero los que caigan en estos rangos los vamos a considerar dentro de este semáforo. Verde, el paciente, si ven aquí la flechita, vamos a ver a dónde nos manda. Reforzar intervenciones de educación en salud, o sea, todo lo que estuvimos hablando de la prevención. Que no tienen antecedentes de riesgo, índice de masa, todo esto, pues tampoco prueba y se van a reforzar intervenciones de educación, es decir, a prevención de diabetes. Pero resulta que si tienen valores arriba de 100, hacer otra prueba, que es una prueba confirmatoria, o que nos puede decir que el paciente está en un estado prediabético. Este valor de 100 a 125 es el que nos orienta para decir que el paciente se vaya a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas, con una carga de 75 gramos de glucosa. Esto se refiere a que se le tiene que dar al paciente en ayunas esta carga, que es más o menos como, no sé si son 100 o 200 mililitros, creo que son 300 mililitros, con 75 gramos de glucosa. Es algo muy dulce, hagan cuenta que es agua con azúcar, ¿sí? Y en 2 horas se le va a sacar sangre para ver cómo el paciente metabolizó esa glucosa. Antes se le llamaba curva y aquí todavía dice curva, pero si nosotros tomamos una muestra en ayunas antes de dar la glucosa y una muestra a las 2 horas, si nosotros unimos los 2 puntos de esos valores, pues no tenemos una curva, tenemos una línea, ¿verdad? Si tuviéramos más puntos intermedios, pudiéramos hacer una curva, pero resulta que esto ya no se recomienda. Anteriormente, sí, anteriormente me refiero en años pasados,
20 años por lo menos, se hacían curvas de tolerancia de 5 horas, de 3 horas y no había de 2 horas. Creo que la más cortita era de 3 horas. Había una de 3 horas y una de 5 horas. Y se les daban, pues, muchos piquetes, porque se les daban piquetes cada media hora. Y entonces sí se iba haciendo un gráfico donde se colocaba el valor que se obtenía en cada una de esas mediciones. Pero se encontró que el único que valía la pena medir era el de las 2 horas. ¿Y para qué medían a las 2:30, a las 3, 3:30, 4, 4:30 y 5 horas? Si esos valores ya no eran representativos, porque los únicos que sí me ayudaban a decidir si el paciente tenía o no problemas era el de las 2 horas. Por eso se estableció que solo con 2 piquetes y solo con 2 horas se hace un buen diagnóstico de diabetes usando esta prueba de tolerancia, mal llamada curva, así se le sigue diciendo, pero pues por vicios del lenguaje, ¿no? Y estas personas que se les hace la curva de tolerancia pueden tener otros resultados. Recuerden que como ya están consumiendo glucosa, por fuerza les tiene que salir arriba de 140. Cuando es por debajo de 140 es el valor esperado. Por eso está en verde, ¿no? Y como vemos, la flechita nos va a llevar a que estas personas que traen 140 de glucosa después de la prueba de tolerancia, a reforzar sus intervenciones de educación en salud, o sea, a hacer prevención de la enfermedad. Pero si los valores oscilan entre 140 y 199, entonces este paciente, como vemos aquí, está en el semáforo amarillo. Se establece un diagnóstico previo a la diabetes que se conoce como intolerancia a la glucosa o prediabetes. Esta prediabetes, de inicio, un tratamiento con fármacos, con medicamentos. Ahorita no es relevante aprender los nombres de medicamentos ni nada, simplemente saber que a estos pacientes ya se les está recomendando. Anteriormente, a los prediabéticos solo se les decía que llevaran un estilo de vida saludable y que comieran frutas y verduras, pero que actualmente se recomienda el uso de medicamentos para nivelar los niveles de glucosa pues, alterados, ¿no? Recuerden, en ayunas pueden tener hasta de 100 a 125 y eso no es normal. Y en la curva de 140 a 190. Si en la sangre en ayunas me da un valor mayor de 126, un valor diagnóstico directo, vean aquí la flechita se brinca y se va directo a establecer un diagnóstico de diabetes. Suficiente. Otro diagnóstico ser cuando la prueba de tolerancia mayor de 200, porque acuérdense que entre 140 y 199 es diabético, pero arriba de 200 ya es diabético. Cabe señalar que la prueba de glucosa central o en ayunas se puede hacer en diferentes días, eliminar el riesgo que pudiera haber de resultados falsos positivos, ¿verdad? Porque pues no está exento ningún laboratorio de tener errores analíticos y bueno, esto pudiera repercutir en un mal diagnóstico. Porque si nosotros tomamos literal un resultado, ¿ya? Y ya empezamos tratamiento y decidimos, imagínense, les voy a poner un ejemplo con algo que suena más preocupante, ¿no? Una persona que le hacen una prueba en un laboratorio, digamos, de dudosa procedencia, pero que sacan sangre y todo, y le hacen una prueba de VIH, por ejemplo, o de embarazo, y les da positiva. Digo preocupante porque no es como que se van a morir, pero tienen que tomar medidas al respecto. Si con base en esos resultados inician un tratamiento o toman alguna decisión, pienso que se estarían precipitando. Lo primero que se tiene que hacer es confirmar. Por eso aquí en las pruebas de tolerancia se consideran confirmatorias de una prueba de glucosa en ayunas.
eso a una prueba de tolerancia, se pueden volver a hacer la prueba en ayunas, pero sobre todo guardando las consideraciones necesarias se realice, porque de lo contrario, consideraciones necesarias me refiero a los requisitos del paciente a la hora de presentarse al laboratorio a la toma de muestra. Como sabrán ustedes, si un paciente tiene un ayuno prolongado, puede representar un consumo adicional de carbohidratos, es decir, la glucosa no le va a salir alterada, a pesar de que a lo mejor sí es diabético, pero si estuvo ayunando desde, digamos, a las 5 de la tarde del día anterior, este valor estable. Pero eso solamente lo sabe el paciente, porque a él se le dijo en el momento de la toma de muestra que debía hacerlo así, pero pues cada quien decide, ¿no? En el caso de las pruebas diagnósticas, específicamente, son estas dos que hablamos, ¿no? Y se requiere pues mucho compromiso de parte de los pacientes para que todo salga bien, ¿no? Porque tampoco es echarle solo la culpa al laboratorio de que se equivocó, ¿no? También el paciente puede tener condiciones que le manifiesten a un resultado diferente del normal. Les voy a presentar rápidamente una diapositiva donde tengo este tema del diagnóstico, porque sabrán ustedes que no es lo mismo el diagnóstico, el control. Control nos referimos cuando un paciente ya está diagnosticado y lo que queremos ver cómo va su enfermedad, ¿sí? El monitoreo de un paciente diabético tiene que ver pues el buen apego al tratamiento, es decir, que lleve bien, se tome bien sus pastillas, que coma sus frutas y verduras y todo esto que estamos hablando, ¿no? La siguiente. Aquí vienen unos detalles que no hablamos, pero que me los voy a brincar por cuestiones de tiempo. Aquí ustedes los pueden leer con mucho gusto, se los dejo para que lo tengan. El diagnóstico por laboratorio, ya les decía que incluye la parte diagnóstica y la parte... Bueno, el diagnóstico solo es el diagnóstico, ¿verdad? Hay otras pruebas de laboratorio que son de monitoreo. Aquí les puse como criterios. En caso de que haya síntomas, recuerden que estuvimos hablando de factores de riesgo, pero ahorita ya les meto un extra que son los síntomas de la diabetes en una glucosa central o casual medida en plasma venoso que sea mayor o igual a 200. Quedamos que con 200, de hecho, arriba de 126 para la prueba en ayunas. Cuando le decimos casual, cualquier hora del día, ¿sí? No importa si está o no en ayunas. Esa es la glucosa casual. Los síntomas de diabetes más una glucosa en ayunas, esto es lo que estuvimos viendo en nuestro algoritmo, que es arriba de 126, ya es diagnóstico de diabetes. Para confirmar las que caigan entre 100 y 125 de la glucosa en ayunas, hacemos una prueba de tolerancia que a las 2 horas de haber consumido 75 gramos de glucosa, el resultado sea igual o mayor a 200. Y esto nos va a dar precisamente la pauta para hacer ya el diagnóstico definitivo después de haber hecho una glucosa central y la prueba de tolerancia. ¿Y qué síntomas nos referimos? Pues a que los pacientes que tienen esta enfermedad de forma inicial van a tener mucha sed, van a tener mucha hambre, y pueden bajar de peso de forma inadvertida y sin causa aparente, o sea, sin estar a dieta ni nada, ¿eh? Además, también se presenta otro síntoma conocido como poliuria, que son muchas ganas de orinar a cada rato. Y esto de que dan muchas ganas de comerse, que yo les dije es muchas ganas de orinar. La polidipsia es el nombre que recibe el tener mucha sed, y la pérdida inexplicable de peso es el otro síntoma asociado a la diabetes mellitus
tipo 2. Decimos tipo 2 porque saben, hay tipo 1 y diabetes gestacional, y es diferente el diagnóstico. Cuando hay pacientes asintomáticos, es decir, que no reúnen estos criterios de polifagia, polidipsia y poliuria, se recomienda tener por lo menos resultados adicionales iguales o mayores a las cifras que ya sean de glucosa en ayunas de 126 o de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con valores de 200 miligramos. ¿Qué se refiere con tener un resultado adicional por lo menos? Es decir, que lo midamos en diferentes días. Sí, y así entonces podemos tener estos, bueno, aquí estaríamos agarrando a la enfermedad antes que esté presentando los síntomas. Y sería porque está en los primeros días, ¿no? Y esto es genial porque entonces da chance de controlar al paciente. Y cuando una persona asintomática puede hacerse los estudios, pues los estudios se los hacen por chequeos, por, pues a veces cuando en los trabajos, ¿no? Se hacen estas revisiones, pueden salir, no tienen síntomas, pero van para hacerse un chequeo y resulta que encuentran estos resultados pues alterados. El paciente no se siente mal. Resulta que incluso los pacientes que traen valores altos de glucosa a veces tampoco presentan estos síntomas que les mencioné. Pueden tener a veces una tolerancia o una adaptación a los niveles altos de glucosa. Aquí les digo un poco los conceptos que hemos estado hablando. La glucosa casual o al azar, también le dicen aleatoria, es la que se hace a cualquier hora del día, sin que tengamos en cuenta el tiempo transcurrido desde la última comida. Es decir, no se sabe si hay ayuno o no, es una glucosa casual. En ayunas es la glucosa que se mide en un periodo donde no hubo alimentación, es decir, no hubo ingreso de calorías por lo menos en 8 horas. Y aquí es donde hay muchos problemas a veces en la mañana si el paciente no cena, por ejemplo, ¿no? O comió muy temprano. O si llega al laboratorio, pero le toca la ficha 15 y va pasando a las 10 de la mañana. Entonces, esto también aumenta las horas de ayuno, ¿no? La prueba de tolerancia le decimos a una prueba de medición de glucosa 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa. Esta prueba no se recomienda para los pacientes que tienen valores mayores de 126 en una prueba de ayuno. ¿A alguien se le ocurre una razón por la cual no se le debe dar la carga de glucosa a un paciente con la glucosa basal desde el principio? ¿Cómo? Ajá. Pero si no lo sabemos. Ok. Gracias, Danilo, ¿verdad? Curiosamente, esto que le estoy diciendo debiera ser del dominio, pues si no del dominio público, del dominio por lo menos del área médica, ¿no? Donde ellos con un resultado de 126 no tienen que mandar al paciente a hacerse una prueba de glucosa de tolerancia. Sin embargo, pues hay excepciones, ¿no? Y hay veces que sí los mandan, pues para confirmar, ¿no? Pero pues eso ya no es necesario. ¿Qué se hace en el laboratorio para evitar estos casos? Porque realmente no sabemos qué paciente trae ya una prueba al azar que pudiera haber sido alta, ¿no? Pues se le toma la muestra en ayunas antes de darle la glucosa y si se mide y está alterada, no se le da la carga. ¿Por qué? Porque el paciente se puede poner mal. Esto es algo que sí puede pasar y sí me tocó verlo, porque si ya trae los niveles altos de glucosa y le metemos más glucosa, esto sí altera un poco a los pacientes. Tampoco se internan porque les dé un coma o algo así, pero sí se altera su metabolismo, ¿no? Por esa razón es que la prueba de tolerancia solo se hace a los pacientes que dieron en la prueba al azar menos de 126, ¿sí?
Y por supuesto no se le hace tampoco a los que dieron menos de 100, porque esos pues ya se consideran negativos, ¿no? Y acá vienen un poco la descripción de los criterios para hacerse las pruebas. Yo les decía que se diluyen los 75 gramos de glucosa en agua, se le puede poner sabor o no, se puede tener a temperatura ambiente. Aquí con el calor algunas personas los refrigeran. Y se tiene que tomar en menos de 5 minutos. Es decir, no se puede estar tomando el paciente y tardarse una hora en tomárselo, ¿no? Porque como sabe muy feo, bueno, he visto a pocas personas que se lo coman con gusto, ¿no? A veces se lo están tomando así por traguitos, entonces se les recomienda que se lo tomen sin tardarse, ¿no? Se recomiendan los ayunos entre 8 y máximo 14 horas y no estar a dieta en los 3 días previos a la prueba, es decir, que no tengan un consumo restringido de carbohidratos, que por lo menos hayan consumido 150 gramos de carbohidratos en los días anteriores. Evitar cambios en la actividad física durante los 3 días precedentes, es decir, que el día anterior no se hayan ido a correr una maratón o haber ido a nadar o cosas así que les hayan cambiado su actividad, porque entonces habrán quemado calorías. Durante la prueba se deben mantener en reposo y por supuesto sin fumar. Hay personas que son adictas al tabaco y sobre todo cuando están esperando, pues se les ocurre fumar, ¿no? Y esto también puede ser un problema porque el tabaco puede alterar los resultados de los niveles de glucosa. Se decía que también debe estar en reposo, porque si tienen 2 horas para que se les tome la siguiente muestra, hay personas que dicen, pues como el laboratorio está aquí cerca del mercado, pues voy a ir a hacer mi comprita y regreso pues aprovecho estas 2 horas, en lugar de estar aquí sentado voy a hago algo. Pues no, porque entonces porque también en la escuela, ahí los traían en el carro, llegaron a que les dieran la carga y les tomaron y dicen, ahorita vengo, voy a dejarlo, y va corriendo. Entonces eso no es conveniente. Tiene que estar en reposo. Preferible también que no estén padeciendo infecciones de vías urinarias o de cualquier otro tipo, ni otras enfermedades, porque esto también, las infecciones, también modifican los carbohidratos, ¿sí? Si no es posible evitar que la persona tenga la infección, porque es importante hacerle la prueba, se tiene que anotar en el resultado del laboratorio. Eso quiere decir, debe quedar consignada en el informe de la prueba, debe anotarse. La persona tenía esto o tenía aquello, ¿no? Igual cuando vomitan, hay personas que se les da la carga de glucosa, pero les da asco y luego la vomitan. Entonces, por supuesto que si tiró 50 gramos, pues obviamente la curva le va a dar baja, ¿no? Porque pues no se tomó todo. También se deben interrumpir el consumo de medicamentos que pudieran alterar los resultados de glucosa antes de la prueba. Aquí les comento que pueden hacer esto, alterar los resultados de glucosa, y si no se pueden cancelar, porque hay medicamentos muy importantes que de ello depende la salud del paciente, pues se tiene que anotar también en el resultado de la prueba de que el paciente está consumiendo medicamento. Y estos que vemos aquí, bueno, yo les pongo aquí los más importantes y les marco en amarillo los que yo pudiera considerar que sí me van a dar valores altos y que se pueden utilizar. ¿Cuáles son los estrógenos? Pues los anticonceptivos, porque la mayoría de los otros que vienen acá son de tipo para control cardíaco, para enfermedades de salud mental, para esquizofrenias, cosas así que pudiéramos considerar que no es algo tan frecuente, pero por ejemplo los anticonceptivos sí son considerados pues un medicamento que puede ser utilizado por muchas mujeres. Y las hormonas tiroideas. Aquí en Tabasco yo he notado que hay una alta incidencia de hipotiroidismo. Estas hormonas tiroideas pueden aumentar los niveles de glucosa, ¿no? Y entonces nos van a dar falsos resultados en nuestra prueba de tolerancia.
Otro de los medicamentos también que yo considero muy importantes son los inhibidores de proteasas, que en otras palabras les dicen también antirretrovirales, que son para combatir el virus de la inmunodeficiencia humana. Estas personas que consumen estos medicamentos, pues también pueden dar resultados falsos positivos, pero es un medicamento que no pueden evitar o no deben dejar de tomar, ¿verdad? Por el control de su enfermedad. En niños, la carga de glucosa se calcula con base en 1.75 por kilo de peso sin exceder 75 gramos en total. Resulta que hay veces que hay niños que tienen el índice de masa corporal igual que un adulto, hablando de niños de 14, 15 años, ¿no? Que son a los niños que se refiere, porque cuando decimos niños nos imaginamos bebés, no. Son niños por lo regular arriba de 10 años, que pueden ya tener síndrome metabólico, que síndrome metabólico es una combinación de obesidad, diabetes, hipertensión. Todo por el sobrepeso específicamente, ¿no? Entonces a ellos sí a veces se les puede indicar una prueba de tolerancia a la glucosa si no dieron ya directamente positivo los 126 miligramos en la prueba al azar. El estándar de oro le llamamos en ciencia o en cualquier prueba o en el diagnóstico, bueno, en clínica, en medicina, estándar de oro es algo que nos da la pauta definitiva para algo, ¿no? Y el estándar de oro en el diagnóstico de la diabetes es tener en cuenta que una prueba de tamizaje, acuérdense que las pruebas de tamizaje son las que nos van dando, cuando ya tuvimos la sospecha, nos van dando indicios de tener o no una enfermedad, en este caso de tener diabetes, pero debe ser confirmada con una prueba de tolerancia oral a la glucosa cuando los resultados no son contundentes. Con una prueba de glucosa al azar, en ayunas, y que tienen valores así intermedios, pues hay que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Cuando ya son definitivos, valores altos, pues ya está el diagnóstico, ¿no? Solamente en caso de que el paciente no tenga síntomas, pues se recomienda hacer en otro día las mismas pruebas, ¿no? Estas pruebas de tamizaje, es decir, el chequeo médico que se recomienda para las personas que tienen los factores de riesgo que mencionamos, del índice de masa corporal, la cintura, la dislipidemia y el tabaquismo, cada 3 años en personas mayores de 45 años. Si se puede hacer cada año, pues sería genial, pero bueno, si no hay síntomas, sobre todo, es cada 3 años. También tomando en cuenta si tienen antecedentes familiares de riesgo, o sea, antecedentes genéticos, ¿no? Y una vez al año aumenta el periodo a las personas que tengan más factores de riesgo. Fíjense, aquí ya no hablamos de 25 de masa corporal, sino 27, ¿no? Entonces hay mayor riesgo, ¿no? Familiares diabéticos, procedencia rural y de urbanización reciente. Esto es sobre todo por un cambio en los hábitos alimenticios. Antecedentes obstétricos se refiere a los del embarazo con enfermedad de diabetes gestacional o que tengan o hayan tenido hijos macrosómicos. Los hijos macrosómicos o un bebé macrosómico se refiere a un bebé que llega a pesar al nacimiento arriba de 4 kilos. Y el crecimiento intrauterino a estos niveles casi siempre viene acompañado de una madre que presentó diabetes gestacional. Entonces, si el hijo es macrosómico, la madre muy probablemente fue diabética gestacional sin haber sido diagnosticada. También en personas que tienen menos de 50 años, pero que tienen enfermedad coronaria. Enfermedades coronarias son, por ejemplo, como el infarto o la angina de pecho. El hipertenso que tiene otros factores de riesgo asociados, como por ejemplo la obesidad, ¿no? La dislipidemia, quedamos que la dislipidemia es el aumento de los niveles de lípidos como
colesterol y triglicéridos. Y aquí tenemos un factor que son precisamente los triglicéridos arriba de 150, pero con la fracción HDL del colesterol por menos de 35. Que en otras ocasiones hayan presentado alteraciones de la glucosa o que ya tengan también diagnóstico de síndrome metabólico, que es este que yo les mencionaba, que es la combinación de hipertensión con obesidad. Y tenemos este término que hemos venido diciendo, ¿no? La prediabetes, la alteración en la regulación de glucosa, la intolerancia a la glucosa o también llamada disglucemia. Es un término que se ha usado para agrupar a las personas que no reúnen todos los criterios diagnósticos que hemos estado repasando, pero sus resultados no son normales. Es decir, caen como que no en los normales, pero tampoco en los altos, están en el medio. Y esto, por eso, los agrupa como quiera en un riesgo alto de desarrollar diabetes, por eso se le llama prediabetes, y también eventos cardiovasculares. ¿Cuáles eventos cardiovasculares? Pues el infarto, por ejemplo, ¿no? Especialmente, como hemos dicho, si tienen otros componentes del síndrome metabólico. Repito, hipertensión, diabetes, obesidad. Alguien alzó la mano para decirme que ya se me terminó la clase.